Segundo ejemplo, compuertas curvas, pero la diferencia es que ahora la compuerta está en este sentido, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a realizar el cálculo de fuerza horizontal. El cálculo de fuerza horizontal no varía con el anterior ejemplo. Entonces voy a tener en sí fuerza horizontal es densidad por la gravedad, h al centro de gravedad multiplicado por el área. Y voy a mostrar la compuerta de manera frontal. Voy a calcular el h al centro de gravedad, que nada más lo que les decía era de 1,85 más 0,75 medios, ¿no? El h al centro de gravedad y el área de la superficie mojada va a ser este ancho, vamos a considerar 2 metros por 0,75, ¿sí? Entonces, el h al centro de gravedad es 2,225 y el área de la superficie mojada va a ser equivalente a 2 por 0,75, que va a ser 1,50. Entonces voy a reemplazar en la expresión de fuerza horizontal, densidad 1000, gravedad 9,81, h al centro de gravedad 2,225 y el área 1,50 y voy a calcular exactamente el valor de la fuerza resultante pero horizontal, ¿sí? Que va a ser equivalente a 32,74. El punto de aplicación se calcula de la misma manera y voy a decir que el punto de aplicación es equivalente a la siguiente expresión. Y al centro de gravedad más el momento de inercia y al centro de gravedad multiplicado por el área. 2,225 y al centro de gravedad, que es equivalente a h al centro de gravedad, más el momento de inercia, que lo hemos calculado en el ejemplo 1, que nada más es base por altura al cubo sobre 12, o sea, 2 por 0,75 al cubo dividido entre 12, ese es el momento de inercia, que va a dar 0,703125 y al centro de gravedad multiplicado por el área. El punto de aplicación va a estar a 2,246, ¿sí? Entonces, acá verificamos cómo se realiza el cálculo de fuerza horizontal. En este ejemplo, vamos a poder definir cuál es la variación cuando yo tengo, por ejemplo, la compuerta en el otro sentido y obviamente la compuerta en este sentido, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la verificación. Cuando yo tenía esta compuerta, de esta manera, vean que la fuerza horizontal era 32,74, lo que me está dando acá, y el punto de aplicación 2,246. 2,246. No cambia en sí la fuerza horizontal. Pero ¿qué es lo que cambia? El cálculo de la fuerza vertical, ¿sí? La fuerza vertical. Entonces, acá vamos a calcular la fuerza vertical. Y cuando nosotros tenemos la expresión donde digo fuerza vertical es igual a la densidad por la gravedad y el volumen, este volumen siempre es volumen sobre la compuerta. En el anterior ejemplo que vimos, el volumen sobre la compuerta era acá, esto, ¿no? Que en sí era un volumen real, o sea, existe líquido sobre la compuerta. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? El líquido está acá, ¿sí? Y si digo volumen sobre la compuerta, estaríamos hablando de este volumen. Pero acá no existe líquido, ¿no? Como en el caso 1. Acá sí, pero en este sentido no existe líquido, porque el líquido se encuentra acá. Entonces, a esto lo denominamos un volumen imaginario. Entonces, este volumen de esta expresión volumen sobre la compuerta puede ser real, que va a ser de esta manera, pero también puede ser un volumen imaginario, ¿sí? Un volumen imaginario. Entonces, vamos a calcular ese volumen. Y ese volumen, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo voy a hacer de esta manera. Voy a suponer este rectángulo, vean, es este rectángulo, y voy a quitar este cuarto de circunferencia.
y el volumen que resultante va a ser lo que estoy mostrando de verde, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a calcular el área 1, que va a ser el área de este rectángulo, y voy a restar este cuarto de circunferencia y voy a tener en sí el volumen resultante. El valor de área 1, esta distancia, nosotros sabemos que es 0,75 multiplicado por la altura. Entonces voy a tener el valor de 0,75 multiplicado por esta altura, que va a ser 1,85 más 0,75. Que va a ser los 260 multiplicado por 0,75. Y el área, el primer área, va a ser 1,95, ¿no? Para hacer el cálculo de acá, ya dijimos en el anterior, es pi por radio al cuadrado el área de una circunferencia, pero tengo que dividir entre 4 porque solo estoy utilizando un cuarto de circunferencia. Entonces, el área va a ser equivalente a 0,442. Lo único que hice es esto, ¿no? Digo pi por radio al cuadrado, que va a ser por 0,75 al cuadrado, pero dividido entre 4. 0,442, ¿sí? Entonces estoy definiendo en sí el área 1 y estoy definiendo el área 2. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer con estas áreas? Restar para que me dé el área sombreada, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es voy a restar y voy a tener que el área total va a ser 1,95 menos 0,442 y voy a tener un valor de 1,508. Una vez que he calculado el área total, el siguiente paso es hacer el cálculo de fuerza vertical, que va a ser densidad por la gravedad por el área multiplicado por el ancho B. O sea, nuestro ancho B es equivalente a 2 metros, ¿no? Entonces, el área es 1,508 multiplicado por 2 y voy a tener una fuerza vertical de 29,59 kilonewtons. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos encontrar el punto de aplicación. ¿Cómo calculamos el punto de aplicación? El punto de aplicación lo vamos a calcular con la expresión de centroide, donde voy a decir el área multiplicado por su centroide, el centro de gravedad, va a ser igual a la sumatoria de área por su centroide dividido entre la sumatoria de las áreas, ¿sí? Entonces, para el primero voy a tener el área va a ser equivalente a 1,95 multiplicado por su centroide, que va a ser radiomedios, 0,375, menos, porque estoy restando, el área 2, 0,442 multiplicado por su centroide, que va a ser 4R sobre 3pi, dividido entre la sumatoria de las áreas, y voy a tener en sí el X al centro de presión. Entonces, de esta forma, nosotros podemos calcular exactamente el valor en sí de fuerza horizontal, fuerza vertical y posteriormente la fuerza resultante, ¿sí? Con esto hemos concluido el segundo.